Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que realmente no tiene que ver con la biología. Sin embargo, si estás haciendo la ESO, bachillerato, una FP o una carrera de la rama que sea, o simplemente necesitas redactar un documento escrito, estoy segura de que este vídeo puede serte muy útil. Y es que vengo a explicaros cómo debemos enumerar, describir y referenciar en el texto cualquier tabla, gráfica, imagen o en general cualquier figura que queramos insertar en nuestro documento escrito y sobre todo por qué es tan importante que esto lo hagamos así. Me he decidido a hacer este vídeo ya que cuando leía los trabajos de mis alumnos, muchos, por no decir la mayoría de ellos, simplemente añadían estas figuras sin dar ninguna información acerca de ellas, o también muchas veces lo que me encontraba es que estas imágenes las añadían simplemente por el mero hecho de adornar el documento. Creí también entonces interesante que más allá de decirles simplemente cómo debe de hacerse, era también muy importante que les explicara el por qué debe hacerse así, ya que soy muy partidaria y realmente pienso que para que nosotros podamos aprender algo es necesario que comprendamos la razón de ello. Y bueno, dado que con el estado de alarma no tenía posibilidad de explicarles esto en clase, pensé que una alternativa que podría estar bastante bien era grabarles un vídeo, que es el que vais a ver vosotros ahora. Así que nada, vamos a ello. Este vídeo va a ser súper cortito, solamente para explicar una cosa. Es el tema de cuando añadimos en nuestro documento escrito tablas, figuras, imágenes, lo que sea. Cuando nosotros estamos haciendo un documento escrito, esto es algo, por así decirlo, más formal que, por ejemplo, una presentación. Entonces, cuando nosotros hacemos un documento escrito, no añadimos imágenes, fotos, infografías, nada, simplemente por el hecho de adornar o por lo que sea, ¿vale? Nosotros cuando añadimos algo, como os estoy poniendo mi trabajo de fin de máster es el ejemplo más cercano que tengo, cada vez que añadimos una imagen o lo que sea, es porque esto nos da una información útil del tema en el que estamos hablando y nos va a facilitar o le va a facilitar a la persona que lo lea, le va a ayudar a comprender este tema. Vuelvo a repetir que no se añade simplemente por adornar ni nada de eso. Entonces, cuando nosotros añadimos, os voy a poner los ejemplos de que sea, por ejemplo, una tabla, una figura o una imagen. Cuando añadimos una tabla, bueno, en todas ellas tienen en común es que deben llevar su encabezado, su numeración y deben referenciarse en el texto. ¿Esto qué significa? Bueno, lo primero, deben ir enumeradas. En este caso, mi tabla es la primera que aparece en mi documento, entonces le he puesto tabla 1. Y seguido de un punto y una descripción de la información que yo estoy dando en esta tabla. En este caso, mi tabla yo en su momento la saqué y la hice a partir de un artículo y por tanto, aparte de llevar esta descripción y esa numeración, pues yo entre paréntesis le he hecho una cita del artículo de la que la he sacado, ¿vale? Y abajo, pues doy como una información extra de aspectos que hay que tener en cuenta. Esto, la numeración y la descripción de la tabla, hay gente que la pone debajo, hay gente que la pone encima. De las dos formas está bien. Yo sí es verdad que un profesor en su momento a mí me dijo que él la ponía arriba porque así la persona lee antes la descripción de la tabla que la tabla en sí. Entonces resulta más útil. Yo coincido con él en que así queda mejor, pero ya depende del gusto de cada persona, lo podéis poner arriba o debajo. Entonces, vale, la hemos numerado, la hemos descrito y ya ¿qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es que en nuestro documento, como os he dicho, esta tabla yo en este caso la he puesto para dar información o para facilitar la comprensión de X tema. Entonces yo, cuando he ido hablando en mi texto y ha llegado el momento oportuno, he puesto para 7 de los países del primer grupo, los datos obtenidos aparecen en la tabla 1. Yo en el texto indico al lector
cuál es el momento en el que tiene que mirar en esta tabla, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora el lector llega hasta aquí y pone hoy tabla 1. Entonces él se viene a la tabla 1 y lee esta información en el momento en el que yo quiero, en el momento en el que yo pienso que es importante que la lea, ¿vale? Por eso es tan importante que nosotros hagamos referencia a ella en el texto, si no, no tiene sentido ninguno que la pongamos. Exactamente lo mismo pasaría si yo añado una figura, como es el caso de esta, que también la he sacado de un artículo, por eso también lleva su cita, pongo figura 1, y también aquí, pues en el momento en el que yo he creído oportuno, hago referencia a ella en el texto. Por ejemplo, os pongo alguna imagen, vale, esta por ejemplo, pues también llega, pone figura 2, también le he sacado un artículo, entonces también va con su cita y aquí hago referencia a ella. Esto por ejemplo que es una figura 4, pues igual le lleva su descripción y aquí abajo más pequeño hago una pequeña aclaración de cosas que son necesarias para que puedas comprenderlo y pues aquí en el texto también cuando ha procedido pues he puesto figura 4. Y nada chicos, os he prometido que va a ser cortito y voy a quedarme con los 5 minutos. Espero que os sea útil y ya está, ya tenéis otra cosita más para que vayáis aprendiendo. Un saludo.